Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra clase de Office de Google. El día de hoy vamos a trabajar con presentaciones de Google. Lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro Classroom, ¿ok? Podemos ir aquí a la esquina superior del lado derecho a esos 9 puntitos, el llamado Waffle, ¿ok? Donde tenemos las apps de Google. Y aquí vamos a buscar el famoso Classroom, ¿ok? Vamos a ir primero al Classroom. Y también vamos a abrir una nueva pestaña. Para abrir una nueva pestaña, la tecla Control y la tecla T. Tecla Control que se encuentra en la esquina inferior del lado izquierdo. Y la tecla T. ¿Ok? Control y T. Y vamos a abrir una nueva pestaña, ¿vale? Y aquí vamos a ir nuevamente al waffle, a la esquina superior del lado derecho. ¿Ok? Y aquí vamos a desplazarnos hasta documentos. ¿Ok? Hasta documentos. Ahora, una vez que ya llegamos aquí a documentos, vamos a buscar ese documento con el cual estábamos trabajando, que era acerca de algún lugar que quieras visitar. ¿Ok? Vamos a tenerlo aquí en paralelo, por así decirlo. Vamos a tener aquí arriba ambas pestañas abiertas, ¿vale? Donde se crea un documento, que fue el que hicimos la clase pasada. ¿Ok? Y aquí me regresé ahorita momentáneamente a Classroom, en lo que cargue el otro documento. Me voy a ir a B6 Office de Google. ¿Ok? Y aquí vamos a ir a donde nos dice pequeña presentación. ¿Ok? Aquí nos trae un ejemplo, ¿vale? Y tenemos aquí en la esquina, en la parte superior del lado derecho, nos dice tu trabajo. Le vamos a dar clic ahí, ¿ok? Y vamos a irnos a donde dice presentaciones, ¿ok? Vamos a irnos ahí a donde dice presentaciones, ¿ok? Ahora ya que le dimos ahí a una nueva presentación, ¿ok? Nos va a abrir una nueva presentación del libro. Ok, les voy a explicar cada una de las partes de aquí presentaciones de Google. Presentaciones de Google es el similar de el famoso PowerPoint y trabaja más o menos de la misma manera, ¿ok? Cabe resaltar aquí que presentaciones de Google, al igual que presentaciones de PowerPoint, es el único programa multimedia. ¿Por qué decimos que es multimedia? Porque nosotros podemos agregar diferentes tipos de elementos, ¿cómo decirlos? Pues diferentes tipos de archivos que normalmente no son como compatibles entre sí, debido a que aquí podemos no solamente agregar imágenes como lo hacemos en documentos, sino también podemos agregar videos, podemos agregar audios, muchos tipos de medios de comunicación auditivos, visuales o de video, ¿ok? Vale, bueno, es el único programa multimedia, ¿vale? Bueno, voy a empezar aquí desde la parte superior, lo voy a echar juntamente ahí mi nombre, ¿ok? Y tenemos primero el botón que nos lleva a la página de inicio. Aquí lo voy a presionar yo, no es necesario que lo presionen, ¿ok? Para que me lo abriera una nueva pestaña. Normalmente nos recibe así cuando abrimos presentaciones desde el Waffle, ¿ok? Vamos a encontrar en la parte de arriba nuestra galería de plantillas, diferentes plantillas ya prediseñadas. Y debajo vamos a encontrar, pues, los documentos con los cuales nosotros hemos trabajado, las diferentes presentaciones que hayamos hecho nosotros, ¿ok? ¿Vale? Ok. En este caso, pues no vamos a ocupar nada de aquí porque pues ya tenemos la presentación abierta, ¿ok? Normalmente le daremos aquí una presentación en blanco y nos abriría esto que tenemos aquí. Luego tenemos archivo, ¿ok? El primer menú de izquierda a derecha, empezando desde la esquina superior del lado izquierdo. Aquí vamos a tener la opción de nuevo. Podemos crear un nuevo documento o hacerlo desde la galería, ¿ok? Podemos también abrir un documento y aquí en lo particular podemos también abrir documentos de PowerPoint, de Office. Podemos cargarlos aquí y seguirlos editando acá en la plataforma. Recuerden, todas las plataformas de Google tienen la facilidad que puedes tú editarlos en cualquier lugar, desde cualquier tipo de dispositivo, siempre y cuando tengas conexión a Internet y un navegador. ¿Ok? Los teléfonos
celulares también tienen navegadores que nos permiten acceder pues, a estos sitios como es, en este caso, presentaciones de Google, ¿ok? Ahora, tenemos la opción de importar diapositivas desde otra diapositiva que tú ya tengas generada. Tenemos la opción de crear una copia de la diapositiva, ya sea toda la presentación que tenemos actualmente o también de diapositivas seleccionadas dentro de la misma presentación. Vamos también a compartir con diferentes personas o publicarlo en la web, enviarlo por correo electrónico, descargarlo, y aquí nos dice todos los documentos que puede leer, por así decirlo, presentaciones, o también cómo lo podemos nosotros guardar o compartir, descargarlo para compartirlo con alguien más. Lo podemos descargar en formato de PowerPoint, en ODP, en PDF, en texto sin formato, como imagen en JPG o en PNG, o como imagen vectorial en formato SVG. También tenemos aquí la opción de cambiarle el nombre, como también lo podemos hacer en la parte superior. ¿Ok? Tenemos la opción de moverlo de ubicación. Tenemos también otra opción que dice agregar otro acceso directo a Drive. ¿Ok? Podemos colocarle como un pequeño atajo en el Drive que nos llevaría a la ubicación de este documento, si es que lo quisiéramos hacer. Podemos moverlo dentro del mismo Drive, podemos borrarlo, podemos ver el historial de versiones, que eso no lo vimos en la actividad que teníamos de colaborativo. Pero se cuenta que aquí en historial de versiones te permite ver las versiones que han hecho las diferentes personas, si han editado algo y puedes regresar a la versión que estabas trabajando originalmente o alguna de las diferentes ediciones, o también hacer una copia de esas ediciones, ¿vale? Eh, Tenemos también la opción de permitir el acceso sin conexión, en el cual pues, te permite seguir editando el documento sin que tengas conexión a Internet. Podemos ver detalles del programa y el idioma, al igual que configurar la página, configurar el tamaño de la diapositiva. Pueden ver que aquí es un poquito más horizontal debido a la computadora que tengo. De hecho, como que lo identifica automáticamente el tamaño de del monitor. Actualmente ya la mayoría de los monitores son un poquito más como alargados, son un poquito más panorámicos, no como antes, que las computadoras eran más cuadradas las pantallas, ¿vale? Tenemos la opción de ver la vista previa de impresión y también imprimir directamente el documento que tenemos aquí. Luego tenemos editar. Aquí es donde empiezan algunos cambios. ¿Ok? A diferencia de documentos. En documentos tenemos deshacer, rehacer, cortar, copiar, pegar y pegar sin formato. Pero aquí empieza a cambiar. Seleccionar todo, también lo tenemos ahí en documentos. Pero tenemos borrar también, pero aquí tenemos este que se llama duplicar. Tú puedes duplicar algún objeto que tengas seleccionado dentro de la presentación o toda la diapositiva si es que quisieras hacerlo. ¿Vale? Tenemos la opción de ver. Aquí en ver tenemos el modo edición, modo visualización y modo comentarista, por así decirlo, modo en el que podemos hacer comentarios. Eso es igualito que hay en documentos. Tenemos la opción, ahora sí, aquí más abajo, presentación de diapositivas, ver la presentación actual, ver los movimientos, ¿ok? O asignar los movimientos. También el creador de temas, si quisiéramos crear un tema para nuestra diapositiva, ver o ocultar los comentarios, vista de cuadrícula, o en este caso, modo regla, que tenemos ahí, aquí la regla en la parte superior y del lado izquierdo. Ver las guías, si quisiéramos ver las guías de cuál es la mitad de la presentación y todos esos elementos, podemos nosotros activarlos, ¿ok? Y también editar las guías, ¿vale? Podemos también ajustar los elementos. En este caso, en ajustar, pues podemos pedirle que ciertos elementos que tengamos en pantalla automáticamente nos los ponga en cuadrícula o nos muestre las guías. También tenemos la opción de activar los punteros en vivo. Esto cuando estamos haciendo una presentación, pues la estamos, perdón, presentando ante varias personas, lo ponemos en pantalla, lo proyectamos con un cañón, una pantalla, pues que vean dónde está nuestro puntero, ¿ok? Podemos ver las notas del orador, mostrar tira de película, que es esta que tenemos aquí en el costado izquierdo, ¿ok? También podemos hacer zoom o colocarlo en pantalla completa. Luego tenemos el menú de insertar. Aquí es donde también hay muchos cambios, como les decía, presentaciones de Google. Tiene una característica bien interesante que es uno de los pocos programas que nos permite colocar todo tipo de elementos. En este caso, elementos como son imágenes, videos, audios, formas, diagramas, tablas, gráficos, ¿ok? Word Art es este texto 3D. Déjame mostrarte aquí, ¿ok? El Word Art, que también lo podemos integrar en documentos que no ocupamos, que hace mucho se ocupaba, ¿ok? Hace mucho se ocupaba, era como una novedad por ahí de los principios del 2000, cuando podemos tener este tipo de texto en 3D, ¿no? Y era, wow, increíble que pudiéramos tener 3D en un documento de texto, ¿no? Ya un poquito longevo esa opción.
¿vale? Por ahí de principios de los años 2000 cuando integraron esta opción de Word Art, ¿ok? O también podemos insertarlo si lo quisiéramos. ¿Ok? Texto como en 3D, podemos insertar líneas, gráficos, tablas. También podemos ligar las tablas. Si tenemos, por ejemplo, que vamos a hacerlo más adelante, cuando llegamos a hojas de cálculo, por favor, recuérdenme mostrarles esa opción que podemos nosotros ligar cierta información de una tabla, de una hoja de cálculo, a un documento y permitirle que se actualice si tú modificas algo en el Excel, que puedas posteriormente actualizarlo en el documento de Google sin tener que copiar y pegar toda la información, solamente le das al botón de actualizar y se actualiza la información. ¿Ok? Podemos insertar o hacer diagramas, tenemos de cuadrícula, de jerarquía, cronogramas, procesos, relación, ciclo, y también ver todos los ejemplos que tiene ahí extras. Colocar formas, ¿ok? Cuadrados, flechas, llamadas, símbolos de ecuaciones, ¿ok? Crear un cuadro de texto, porque aquí también podemos insertar cuadro de texto. Hagan de cuenta que aquí es como trabajar en un collage. Haz de cuenta como si cuando íbamos a la secundaria, a la prepa, y teníamos una cartulina y ahí tenemos que hacer la presentación y pegar las imágenes, las monografías, los recortes y todo eso. Más o menos así, ¿ok? No es como en documentos que tenemos como si fuera una máquina de escribir, que nada más escribías. No, aquí tienes que hacer el cuadro donde tú vas a querer colocar el texto, ¿vale? Podemos insertar cuadros de texto. También podemos insertar caracteres especiales, aquellos caracteres o símbolos que no se encuentran eh, impresos en tu teclado, ¿ok? Porque eso es lo curioso. Lo que tú ves en el teclado, pues se puede transponer al documento, ¿no? El símbolo de pesos, el símbolo de porcentaje. Pero si buscas algún signo o una puntuación en especial que no se encuentra en el teclado, pues lo puedes hacer desde aquí, desde caracteres especiales. Animaciones, podemos también agregar animaciones a las diapositivas, ¿ok? Animación es el movimiento que tiene un elemento, un objeto dentro de la diapositiva, ¿ok? Vamos a agregar vínculos, comentarios, insertar una nueva diapositiva o insertarle también números de diapositiva, si quisiéramos. ¿Ok? En el apartado de formato, pues aquí no está activado, depende de darle clic en un cuadro de texto para que se active. Vamos a aquí también poder cambiar entre mayúsculas y minúsculas relativamente fácil, ¿ok? Como lo hemos visto en la práctica de trabajo colaborativo, podemos ir cambiando entre mayúsculas y minúsculas fácilmente aquí. Recuerden, formato, texto, y hasta el final tenemos esas opciones, formato, texto, tenemos aquí el uso de mayúsculas, ¿ok? Puedes cambiar el texto que tú selecciones automáticamente, pasarlo a mayúsculas, a minúsculas, o todas las palabras con mayúscula como si fuera un nombre propio, con la primera letra de cada palabra de un nombre de alguien se encuentra en mayúsculas, ¿ok? Algo que, por ejemplo, me voló un poquito la cabeza cuando empecé más a trabajar con esto, porque en alguna ocasión se me quedó presionada la tecla de las mayúsculas, escribí todo en mayúsculas, y pues, ahora cómo le hago, ¿no? Pero tiene una opción aquí que puedes tú cambiar, eso relativamente fácil. Podemos cambiar el tamaño y color del texto, podemos hacerlo en negritas, en cursiva, en subrayado, en tachado, superíndice, que es como cuando pues, ponemos un número al cuadrado elevado a cierto número, ¿ok? O subíndice cuando nosotros tenemos, por ejemplo, los eh, características y restricciones, por ejemplo, ponemos una porción, una promoción publicada en algún sitio, que se aplican restricciones y tiene como un numerito abajo, ¿ok? Ese símbolo también lo podemos colocar aquí. Podemos alinear o aplicar sangría, ¿ok? Alinear, lo curioso que aquí, como les decía, no es como una hoja de documentos que tú puedes escribir y ya. No, aquí tienes que agregar un cuadro y dentro de ese cuadro, pues agregarle o configurar el texto. Dentro de ese cuadro puedes alinear a la izquierda, a la derecha, centrado, justificado, o también en la parte superior del cuadro, en medio o abajo. También podemos aumentar o disminuir la sangría en el dado caso de que tengamos viñetas. El interlineado o el espacio entre párrafos, el espacio que hay entre línea y línea de texto, viñetas y numeración, pues ya tenemos aquí la opción de insertar viñetas o bullets, ¿ok? Y la numeración, esos son los bullets, esos como puntitos. Y se llaman bullets porque es como cuando una bala deja el agujero en una placa de metal, pues le llaman bullets, balas, ¿ok? O listas enumeradas. También podemos cambiar el formato de una tabla si lo tuviéramos, el formato de una imagen, los bordes y las líneas de los objetos también. Podemos cambiar el color de los bordes de los elementos si tuviéramos alguno. ¿Ok? También tenemos opciones de formato ya cuando queremos editar características especiales de los formatos de nuestras hojas, ¿ok? De nuestras presentaciones. Aquí en diapositiva, aquí sí cambia, este no lo tiene documentos, aquí en diapositiva, lo que nos permite hacer
¿ok? Nos permite crear una nueva diapositiva, duplicar la actual, borrarla, omitirla. Omitirla, por ejemplo, es saltársela. Supongamos que es una diapositiva y te gustó cómo quedó, pero a la mera hora en la clase o ves que el tema no se presta, entonces lo que puedes hacer es omitir esa presentación, ¿ok? No la borra, la conserva en tu mismo documento, pero se la salta a la hora de presentar. Podemos cambiar el orden de las diapositivas aquí también. Deseamos subirlo o bajarlo. En este caso no me tengo una diapositiva, por eso no me deja hacerlo. Cambiar el color del fondo. Aplicar también un diseño específico si quisiéramos a la diapositiva. ¿Ok? Por ejemplo, aquí podemos cambiar el estilo de la diapositiva en blanco que ahorita normalmente tengo ahí, que es la de título. Puedo cambiarlo, por ejemplo, a título y sección. Puedes ver que cambia el estilo directamente. Esto es en la pestaña de diapositiva. ¿Ok? Transición. Transición es cuando pasamos la hoja, por así decirlo. Cuando cambiamos de una diapositiva a otra, eso significa transición, ¿vale? Tenemos también la opción que dice editar el tema. Vamos a editar el tema que tiene prefabricado o podemos generar también el propio nuestro. ¿Ok? Podemos modificarlo para hacer el nuestro. También tenemos la opción de cambiar directamente entre los diferentes temas que tiene la diapositiva. De hecho, lo más seguro es que les haya abierto de este lado una parte que dice temas, cuando normalmente abren presentaciones por primera vez. Les aparece esa opción que dice temas, ¿vale? Luego tenemos estructura. Aquí en estructura podemos cambiar el orden de las capas, como les decía. Eh, Eso es como un collage, como esas collages que hacíamos ahí en la primaria, en la secundaria. Entonces, todos los elementos que tú tengas en la pantalla, puedes cambiar el orden de los elementos, que quieres que la imagen quede más hasta arriba, o que quieres que arriba de la imagen tengas un cuadro de texto, entonces puedes cambiar la posición. ¿Ok? Podemos alinear los objetos hacia un lado, ¿ok? Podemos distribuirlos de manera diferente, podemos girarlos o centrarlos. Esta estructura nos va a permitir como, pues, ubicar de una manera más fácil todos los elementos, centrarlos o alinearlos hacia un lado, arriba, abajo o como tú desees, ¿ok? Esto lo veremos un poquito más adelante cuando empezamos a colocar elementos. Ya tenemos el apartado de herramientas, el de ortografía, objetos vinculados, historial de preguntas. Aquí aquí en lo particular, a diferencia de documentos, no tenemos la opción de dictado directamente en el documento, sino dictado en notas del orador. Si tú aplicas esa opción para dictar a la computadora, te van a aparecer aquí en la parte de abajo. Ven que aquí yo tengo este que dice, eh, nos dice, haz clic para agregar notas al orador. Aquí te las va a colocar. No podemos dictarle directamente a los cuadros de texto que tengamos en presentaciones, desafortunadamente. ¿Ok? Vamos a configurar notificaciones si quisiéramos y activar algunas preferencias. Ahí tenemos la opción de extensiones. En este caso, pues no vamos a ocupar ninguna y nuestro botón de ayuda, ¿vale? Debajo de nuestra barra de menús, tenemos nuestra barra de herramientas, que es esta barra que se encuentra aquí. Tenemos la opción de hacer zoom, tenemos la opción de agregar una nueva diapositiva en blanco o seleccionar alguna de las que tenemos acá. ¿Ok? Tenemos la opción de deshacer o rehacer alguna modificación. Podemos imprimir, tenemos el rodillo que nos permite copiar el formato. Tenemos la opción de hacer zoom. Nuevamente, bueno, este es de buscar, buscar dentro de la información que tenemos, buscar dentro del menú. Dice. Y luego tenemos la opción de la lupita que nos permite acercarnos. También tenemos esta opción que nos dice ajustar. Vamos a ajustar el zoom, por ejemplo, ¿no? Nos acercamos mucho. O si le das aquí donde dice ajustar, te lo va a ajustar al tamaño de tu pantalla. Luego tenemos el botón para, que es como un cursor, que nos da la opción de seleccionar o mover elementos también. Si tú presionas la tecla Escape, que se encuentra en la esquina superior a la izquierda, también te la activa esa herramienta. Entonces, estoy trabajando aquí, presiona Escape y se sale. Me activa nuevamente esta herramienta. Tenemos la opción también de cuadro de texto para agregar un cuadro de texto. Si le doy clic ahí, voy a dibujar un cuadro. Y cuando se activa, yo ya puedo escribir dentro de ese cuadro. ¿Vale? Tenemos la opción de insertar alguna imagen, como ya lo hemos hecho en documentos, podemos subirla desde la computadora, buscarla en la web, ¿ok? Usar GIFs o calcomanías desde el Drive, desde Google Fotos, tomarla desde la misma computadora, si tu laptop tiene cámara, y mediante URL, que es como que la que les recomiendo más a menudo por la cuestión de la compatibilidad de las imágenes. Ok, bueno, un segundito.
Ok, bueno. Ahora tenemos la opción de insertar objetos como lo son formas. ¿Ok? Formas, flechas, símbolos de llamada, símbolos de ecuación. También tenemos la opción de insertar líneas. Si quisiéramos insertar algún tipo de línea. Aquí en lo particular, pues, es como muy directo, ¿no? Nos da la opción de insertar una línea recta. Una disculpa. Ahora, también tenemos la opción de seleccionar línea, flecha, conector angular, conector curvado, una curva, una polilínea, o directamente dibujar a mano alzada, dibujar a mano, por así decirlo. Tenemos la opción de insertar algún comentario, cambiar el color del fondo o el fondo como tal, ya sea con una imagen o con un color. Eh, cambiar el diseño de la diapositiva, de hecho podemos ver ahí redundante esa opción porque también lo tenemos allá arriba en la opción de formato. Seleccionar algún tema, ya tenemos algunos temas. Ok, ahorita en lo particular no vamos a ocupar ninguno de estos, vamos a hacer un nuevo estilo, ok, y con algunas recomendaciones que les voy a dar. Y transición, cuando cambiamos de una diapositiva a otra, salud, creo, que alguien estornó, cuando cambiamos de una diapositiva a otra, o también cuando queremos insertar animaciones dentro de la misma diapositiva, ok. Cuando cambiamos de una diapositiva a otra, transición, si algún elemento se mueve dentro de la diapositiva, es la opción de animación, ok. Bueno, ahora, ya vimos ahí todos los menús. Ok, bueno, ahora, vean mi pantalla. Tenemos dos modos básicos, ¿ok? El modo básico, pues, es empezar a trabajar con lo que tenemos. Supongamos que colocamos ahí el título Francia, ¿no? Y de subtítulo, nuestro nombre. Ponemos una imagen francesa, ¿no? Una bandera. Se va a ver muy sencillo, no está comunicando adecuadamente la información. Algo que me gusta hacer a mí es hacer llamativa la presentación. Y esto es importante. Una presentación no tiene que llevar mucho texto, nada más es de apoyo, ¿ok? Eh, hay una historia que me gusta siempre contarla. Hay uno de los accidentes, un par de los accidentes, eh, eh, más que aeronáuticos, aeroespaciales, que han pasado en el mundo, han sido el accidente del transbordador Challenger y el Columbia, me parece, en la Unión Americana. Estos transbordadores espaciales que llevaban a los astronautas a la estación espacial. Eh, estos dos en particular fueron desafortunadamente generados por errores humanos. En uno de los casos, uno de los transbordadores se le separó una baldosa, un recubrimiento especial que llevan los transbordadores en la parte de la panza, por así decirlo, del avión, porque cuando entra un transbordador reingresa a la órbita terrestre, bueno, a la atmósfera, tiene que pasar de un lugar donde no hay nada de resistencia a pasar a un líquido o a un gas que tiene cierta densidad. Entonces eso genera mucha fricción, eso genera mucho calor. Entonces por eso tiene ese recubrimiento en la panza y en la punta del transbordador. ¿Ok? Debido a esto, eh, todo se originó debido a una mala presentación de PowerPoint. Cuando empieza la fabricación de los transbordadores a finales de los 80, a principios de los 90, ya existían presentaciones de Google, era un poquito, no presentaciones de Google, perdón, PowerPoint, era un poquito complicado, no tenían tantas animaciones y eso. Pero se les ocurrió a la empresa que hizo este recubrimiento para los transbordadores, ¿no? Con acuerdos con la NASA, reunir a todos los ingenieros y darles una presentación de horas. Estamos hablando de más de 6, 8 horas. Y en todas estas presentaciones habían datos muy técnicos. Haz de cuenta, fondo blanco, letras negras y algunas tablas con algunos datos muy específicos. ¿Ok? Debido a esto, pues, el ser humano se cansa de ver tanta información y también, de hecho, ver esta pantalla así tan blanca, pues se cansa visualmente, te cansa los ojos. Debido a esto, muchos, bueno, no muchos, pero varios de los ingenieros pues se distrajeron. Lo que esto originó es que instalaran malas baldosas. Duraron mucho tiempo,
pero no duraron el tiempo que necesitaban durar en el transbordador debido a que estaban mal instaladas. Entonces, en dos casos en particular, uno de estos recubrimientos se salió despegado durante el ascenso del transbordador, porque ven que le ponen como enormes cohetes, ¿ok? Que este es un transbordador espacial, para que también no se me aburran ustedes, ¿ok? Les ponen grandes cohetes. Entonces aquí todo eso que ves negro aquí, ¿ok? Lleva un recubrimiento, unas baldosas especiales. Debido a esto, cuando despega, una de esas baldosas se desprende, ¿ok? Y le pega a los tanques, generando que explote. Entonces explotó el transbordador en la salida, bueno, en el despegue, matando prácticamente al instante a todos sus tripulantes. Entre ellos iba una maestra que había ganado un premio para maestra de primaria de Estados Unidos para ir al espacio, desafortunadamente. Y otro de los casos, me parece que es, no fue el Challenger o si fue el, sí, justo fue el Challenger el que explotó, ¿ok? Al despegue, desafortunadamente. Y teníamos el otro transbordador, que no sé cómo se llama, si era el Discovery, eh, que ese fue el que explotó al reingreso. Pero fueron dos, no sé si me acuerdo, fueron dos. El otro explotó, mira, es este. ah, Fallecidos. El Columbia, que a ese se le despegó otra baldosa, pero alcanzó a subir hasta arriba de, bueno, hasta la estación internacional eh, espacial, y al reingreso, bueno, se dieron cuenta de que pues tenía ahí ese hoyo, que tenía ese hoyo. Los ingenieros pensaron, no va a haber tanto problema, está cerca de unos tanques de helio, ¿no? ¿Qué tan malo puede ser? Esperemos que sí resista. Pues desafortunadamente no resistió ahí al reingreso, pues explotó, igual matando desafortunadamente aquí no al instante a sus tripulantes, fueron mucho, al menos por unos minutos en el reingreso y pues la subsecuente explosión del transbordador. Entonces, recuerden, las presentaciones son apoyos, no tienes que recargarle de información. Por eso nosotros, si se acuerdan, en el documento que hicimos la clase pasada, les pedimos que fueran cosas o textos relativamente pequeños. ¿Ok? Eso nada más es de apoyo. ¿Vale? Por eso es importante cuando hacemos una presentación que sea algo llamativa. ¿Ok? Algo llamativa. También ocupamos algo que se llama ritmo, así como la música, que es, escuchas, por ejemplo, una canción y de repente de un lado escuchas la batería y del otro lado como que un tambor y luego suena del otro lado del otro audífono otro tambor, ¿ok? Eso se llama ritmo. Pero también lo podemos aplicar aquí. ¿Cómo lo aplicamos en presentaciones? Pues cambiando los elementos del lugar, ¿ok? También lo que nosotros vamos a intentar en presentaciones es comunicar, atrapar al usuario, ¿ok? Para que ponga atención y también si le pones mucho texto y es difícil de leer, va a aburrir. Y si se aburre a alguien, pues se aburre a quien le estás dando la presentación, pues ya tienes las de perder, ¿ok? Bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer llamativa la portada. Yo les sugiero, siempre que tengan esto aquí, eliminarlo o te vas aquí donde dice diseño, ¿ok? Diseño y aquí hay una opción que te dice en blanco, ¿vale? Le la opción de diseño y le damos ahí donde dice en blanco. Esto lo que va a hacer es quitar todos los elementos que tienes en pantalla, te lo deja en blanco. Un segundito, te voy a compartir la captura de pantalla. ¿Okay? Aquí en diseño, y aquí tenemos este que dice en blanco, que lo voy a resaltar como con resaltador. Okay. Ahora aquí vamos a intentar primero hacer llamativa nuestra portada. Como estamos hablando acerca de algún lugar que queramos visitar, creo que está hablando de Francia, entonces vamos a vamos a abrir una nueva pestaña, control T, y vamos a buscar Francia. Bueno, yo en lo particular voy a estar hablando de Francia. Entonces voy a buscar imágenes, ¿okay? Del lugar. Buscar imágenes, alguna imagen icónica del país.
Ahora que tenemos el arco del triunfo, tenemos el Louvre, ¿ok? Las famosas gárgolas ahí en la capital francesa, en París. Y pues la clásica Torre Eiffel, icónica. Dato curioso, la Torre Eiffel no iba a ser, no iba a estar ahí, iba a ser momentáneamente estar un cierto tiempo y luego le iban a quitar, pero pues se volvió tan icónica que pues la dejaron en el lugar donde estaba. La iban a desmontar. ¿Ok? Voy a buscar imágenes que sean relativamente grandes. ¿Ok? Mira, por ejemplo, me agrada esta de aquí. ¿Vale? Le doy clic derecho a abrir imagen en pestaña nueva. ¿Ok? Y voy a copiar la dirección que tengo en la parte de arriba. ¿Ok? Copiamos la dirección de esa imagen. Ya que copié la dirección, me voy a ir de vuelta aquí este, a mi presentación y voy a insertar la imagen. Entonces me voy a ir a insertar imagen, está aquí imagen, mediante URL, ¿sí? Mediante URL. Esto ya lo hicimos, ya les colocamos ahí los pasos, pues le voy a tomar captura ahí, imagen, mediante URL y pegamos la dirección de la imagen, ¿sí? La dirección de la imagen. Insertar imagen mediante URL. ¿Ok? Y vamos a insertar la imagen. Tal vez tengamos que ajustarla, ¿ok? Para ajustar la imagen, aquí sí es recomendable, tengan la precaución, siempre agarrar las esquinas, porque de esa manera no se, ¿cómo decirlo? No se, no se deforma la imagen. ¿Ok? Pueden ver que ahí técnicamente ya coloqué mi imagen. Bueno, vamos a dar un momentito, vamos a dar un minutito, para que vayan buscando una imagen y la vayan insertando. ¿Ok? Vamos a dar un momentito para que vayan insertando ahí las imágenes. Vamos a dar un momentito.
Ok, bueno, ya que tenemos la imagen, ¿cómo la vamos a ajustar? Pueden ver que yo me fui de las esquinas, ¿ok? Ahora aquí viene un detalle bien interesante, ¿ok? Si sigo ajustando, me voy a salir un poquito del área, ¿ok? Clic y arrastro, pueden ver que me estoy saliendo del área y la voy a extender, pero ahí ya me extendí más de la superficie, por así decirlo, de nuestra diapositiva. Por ejemplo, aquí puedes alcanzar a ver la punta de la Torre Eiffel, pero si yo le doy presentación de diapositivas, se ve cortado, ¿ya viste? Entonces tengo que recortar mi imagen. Para recortar mi imagen, ya que la tengo ahí ampliada al máximo, le doy doble clic, ¿ok? Y se van a ver esos pequeñas escuadras. Y aquí en la parte de arriba también se ve, y en los costados se ven como unas pequeñas regueritas, por así decirlo, unos pequeños rectangulitos. Voy a colocar mi cursor ahí, con cuidado de que sea ese cuadrito, y hasta donde me marca, ya viste que me marca del lado derecho, y lo suelto. Vas a notar que se hace una parte gris, que es esos elementos que pues se van a eliminar o que no van a aparecer, ¿vale? Ahora, todavía no le voy a dar clic afuera, lo que voy a hacer lo siguiente, ya que ajusté más o menos el tamaño de la diapositiva, le doy clic dentro, donde me muestra ese, esa como brújula que tiene estas flechas hacia arriba y hacia abajo, y lo voy a mover un poquito, ok, lo voy a ir desplazando. Y pueden ver que yo moví ahí mi imagen. Casi no se nota, pero hay veces en las que puedes ver, ahí se ve como una línea en la parte de arriba. Pues lo voy a colocar ahí al ras. Entonces, lo que se va a esconder, en este caso, pues va a ser lo de abajo. Entonces ya tengo ahí mi imagen ajustada. Vamos a dar un momentito para que ajusten su imagen, para que ocupe el 100% de la diapositiva. Es importante que la ajustemos porque vamos a ocupar de referencia ver los límites de la diapositiva ahorita más adelante. ¿Ok? Ahora, ya que ajustamos nuestra diapositiva, ¿ok? Que ajustamos la imagen de fondo, lo siguiente que vamos a hacer es colocar, pues, lo que vendría siendo nuestro nombre, colocar la fecha, ¿ok? Colocar también
el tema, ¿ok? Bueno, pero ¿cómo lo vamos a colocar? Si nosotros colocamos aquí un cuadro de texto, pues se va a perder, ¿ok? ¿Dónde coloco los cuadros de texto? Y ahorita nada más vean mi pantalla, no es necesario que lo agreguen, ¿ok? Ven que aquí tengo cuadro de texto y debajo de diapositiva, al menos con el zoom que tengo en mi pantalla, ¿ok? Si hago un cuadro de texto y supongamos que le aumento el tamaño del texto, bueno, cambio la tipografía para que sea un poquito más fácilmente y cambio el tamaño, ¿ok? Supongamos que cambio el tamaño. Le pongo aquí Francia. Ahora, visualmente no se ve, se pierde completamente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Algo que me gusta hacer es enmarcar la información. Voy a ocupar alguna forma y sobre esa forma colocar, ¿ok? El texto. Ahora, aquí es importante, y aquí es un poquito más desde el punto de vista del diseño, ¿ok? Aquí es importante que, bueno, ahí, como mostrándoles, lo que de tecla. Ok, ahora que les mostraba como el ejemplo, ¿no? Nos colocamos aquí Francia, pues se pierde visualmente, se pierde, ¿ok? Entonces, lo que a mí me gusta hacer es enmarcar la información, ¿ok? Y les decía, desde el punto de vista del diseño, es importante, pues, saber un poquito del tema de que estamos hablando. Por ejemplo, yo estoy hablando aquí de Francia. La bandera de Francia en particular, pues tiene sus colores característicos, parece que es azul, rojo, sí, mira, azul, blanco y rojo. Ok, azul, blanco y rojo. Entonces, esos colores son los que voy a ocupar para poner elementos dentro de mi diapositiva que recuerden o que den un, ¿cómo decirlo? Que nos traigan también un poquito del tema a la cuestión gráfica de nuestra presentación. Nos recuerden un poquito del tema. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo haré aquí? Bueno, puedo hacerlo de muchas maneras. Tenemos aquí formas. ¿Ok? Formas. O ya sea que te vayas directamente al menú de insertar, forma, y aquí escojas alguna. ¿Ok? Hay diferentes formas de colocar los elementos. Aquí la recomendación, pues, es no colocarlos al centro porque perdemos un poquito eh, o le quitamos nosotros, déjame tomar otra vez esa captura, le quitamos nosotros, pues, la importancia al tema, por así decirlo. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto, la importancia del tema? Porque tú colocaste, buscaste deliberadamente una imagen que se viera bien, ¿no? Si le pones tú un texto en la parte central, pues, y si lo vamos a cubrir, pues para qué en ese caso buscamos una imagen que fuera llamativa, ¿vale? Entonces, aquí la recomendación, pues es colocarlos a las orillas, colocar a las orillas los elementos, ¿ok? Bueno, ahora, yo voy a trabajar con los colores, primeramente, azul, blanco y rojo, son los colores de la bandera francesa, ¿ok? Entonces, puedo hacerlo de diferentes formas. Yo aquí tengo mucho espacio, en este caso, en los costados para agregar elementos. ¿Ok? Como les decía, en insertar forma, y podemos coger varias formas. ¿Ok? La forma que tú desees. Algo bien interesante es que si tú le das doble clic sobre la forma, tú puedes insertar automáticamente el texto. Le das doble clic a la forma y puedes escribir dentro del texto. ¿Ok? En este caso, deja ver, para ocupar. Voy a ocupar un triángulo así. ¿Ok? Por ejemplo, yo voy a ocupar esta. Pero puedes ocupar cualquier forma que tú desees. ¿Ok? Le doy clic y arrastro en diagonal. ¿Ok? Por ejemplo, pueden ver que ya coloqué una forma. Lo siguiente es cambiar el color. ¿Ok? En este caso voy a ocupar un color, el color azul. ¿Ok? Ya que tengo mi forma aquí, ya que la traje aquí, ¿ok? Nuevamente voy a insertar
formas. ¿Ok? Yo escogí esta forma en particular. ¿Ok? La coloqué ahí. Una vez que la coloco, tengo que cambiarle el color, ¿vale? Para cambiarle el color, cuando insertamos formas, aquí en la parte superior pueden ver que tenemos estos dos, que nos permite cambiar el color del relleno y el color del borde. ¿Ok? ¿Ok? Ahí tenemos también la de color de relleno y el color de el borde. ¿Ok? Yo en lo particular voy a primero cambiar el color de relleno, en este caso voy a ocupar el color azul, me recuerda la bandera francesa. Ahora, aquí recomendación, cuando le damos aquí en color tenemos sólidos y gradientes. Si ocupas el de sólidos, se va a ver muy plano, ves que se pierde, ¿ok? Se pierde en este caso, pues en el cielo azul que yo tengo aquí. Entonces, aquí recomendación ocupar de gradiente, también te va a ser un poquito más llamativo porque se va a ver un poquito como 3D. Voy a ocupar uno de gradiente. Y puedes ver que ahí ya no se pierde tanto. Ya, por ejemplo, este en particular, ¿ok? Este en particular pues se ve un poquito más, ¿ok? Entonces, lo siguiente que voy a hacer, voy aquí donde dice color de borde, costado, y le voy a quitar el color del borde, lo voy a poner transparente, ¿ok? Ahora, como les comentaba, yo puedo darle doble clic a el elemento y me permite escribir adentro. En este caso en particular, voy a cambiar el tipo de letra, ¿ok? Ocupar negrita y voy a cambiar el tamaño también, ¿ok? En este caso voy a colocarlo aquí, Francia, ¿ok? Pero pueden ver que se pierde un poquito. ¿Cómo lo voy a hacer para que no se pierda? Cambiando el contraste. En este caso, si tenemos un color oscuro y le ponemos letras oscuras, se pierde. Entonces tengo que ocupar un color claro para el texto. ¿Ok? Aquí en la parte de arriba, en la parte de arriba, del color del lado un poquito más a la derecha, puedo aquí cambiar el color del texto. Por ejemplo, en este caso, pues ya se ve mejor el texto. Recuerda que es importante seleccionarlo. Ya seleccioné mi texto y luego me fui aquí a donde tengo color de texto, ¿ok? Para cambiarle el color. En este caso ocupé un color oscuro, ¿ok? Un color pero claro para contrastar, ¿ok? Ahora, pueden ver que ahí ya se ve diferente, se ve completamente diferente. Como vemos, por ejemplo, aquí Francia se ve mejor que en este costado del lado izquierdo, ¿ok? Esta forma en particular me permite, pueden ver que tiene unos puntitos ahí de color amarillo. Entonces me permite cambiar las curvas, ¿ya viste? Incluso podría hacer o cambiarle, cambiarle las otras esquinas que no tienen como la curva, ponerle cierta curva, ¿vale? Ahora voy a modificar un poquito el tamaño de mi cuadro y lo voy a ubicar en alguna parte de mi pantalla, ¿ok? Para moverlo, tengo que colocar mi cursor cerca del cuadro, pero por afuera, y lo puedo mover, bueno, en el borde, perdón, no por afuera, porque si lo pongo de afuera voy a mover la imagen, ¿ok? Un poquito por el borde dentro del cuadro, pero no sobre el texto,
más o menos por aquí, por el borde, ¿ok? Y la puedo mover, en este caso la voy a ubicar por acá. Y pueden ver que mi forma la saqué un poquito, ¿ok? Nuevamente, mi forma estaba aquí, no te preocupes, poquito a poco, ¿ok? Toma tu tiempo, ¿ok? Tengo este cuadro aquí y lo voy a mover. Yo en este caso, en mi caso en particular, lo quiero colocar aquí y sobresale un poquito de la diapositiva, ¿ok? Recuerda, puedes hacer microajustes con las teclas de dirección del teclado, ¿ok? Vamos a hacer microajustes. Puedes ver que sobresale un poquito de mi diapositiva, ¿ok? Porque quiero que recorte algunos elementos. Ahora, ve, yo lo coloqué como por afuera, y si le pongo en presentación de diapositiva, vas a ver que nos va a colocar, ya viste, aquí en la parte superior. ¿Ok? Pero mi forma se sale un poquito, que no te preocupes. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo y vamos a colocar en algún otro lado de la imagen tu nombre y la fecha. ¿Ok? Aquí puedes duplicar esa forma que ya tienes ahí, también si lo quisieras hacer. ¿Ok? ¿Cómo la duplicamos? Seleccionamos la forma, control C, control V. ¿Ok? Con clic derecho y le das la opción de copiar y luego le das clic derecho nuevamente y pegar. ¿Ok? Como les decía, voy a estar trabajando con diferentes colores. ¿Ok? Y también con diferentes, con diferentes colores de texto. En este caso voy a colocar aquí mi nombre. ¿Ok? Y voy a cambiar el tamaño. Bueno, yo en lo particular. Aquí. ¿Ok? Voy a cambiar el color de mi forma. Recuerden, lo podemos cambiar aquí en la parte superior, color de relleno. Y ok, me faltaría colocarle la fecha en algún lado. Lo voy a colocar yo en lo particular de este costado. Okay. Control C, control V. Coloco aquí mi forma. Voy a colocarlo acá. Vamos a ver si aquí nos deja ocupar el famoso arroba hoy. Arroba hoy. Miren, aquí lo particular no nos deja ocupar el arroba hoy. Tenemos que escribirlo. Ok, en este caso 14-11 del 24, 2024. Intento agregarle esto y voy a ampliarlo un poquito. Ok. Ahora, en este caso, pues voy a invertir los colores que tengo aquí. Voy a colocar aquí ingrediente en color blanco, no sea tan plano. Y el texto, pues lo voy a cambiar de color, porque si lo coloco blanco, pues se va a perder. Colocarle azul. Azul un poquito oscuro. Ok. Y voy a ver si, cómo se ve, si no se ve un poquito cortado. Por ejemplo, aquí se ve un poquito cortado del lado del nombre y también un poquito del texto, de la fecha. Ok. Ahora, por ejemplo, si quiero que se alineen dos elementos. Por ejemplo, aquí yo tengo dos elementos y no están perfectamente alineados. Uno está un poquito más arriba y otro un poquito más abajo. ¿Ok? Selecciono los elementos, le puedo dar clic derecho y nos da la opción, mira, alinear. En este menú de opciones, vamos a ver que nos da la opción de alinear. En este caso, alinear verticalmente y le doy superior. Entonces ya se alinearon ambos. ¿Ok? Y hago microajustes. Recuerda, le doy aquí en un espacio de color que no se acerca del texto, pero en un espacio de color de la forma y puedo crear esos ajustes moviéndolo con el teclado. ¿Okay? Por ejemplo, si le doy presentación con diapositivas, puedes ver que ella se ve, ya tiene un acabado un poquito más llamativo. ¿Vale? Sin, es llamativo, es simple, pero pues se ve bien, se ve relativamente bien. Por ejemplo, tal vez no me gustó tanto esa forma ahí, la puedo mover acá, como tú desees colocarla. ¿Ok? A mí en lo particular me gustó más así.
¿ok? Pero como tú desees colocarlos en diferentes elementos. Vamos a dar unos minutitos para que vayas haciendo tu diapositiva con calma, ¿ok? Le voy enseñando la portada. Y aquí coloqué diferentes elementos. Y aquí es un poquito más simple. Recuerden, a veces menos es más. Mientras más sencillo sea, más le da más resalte a lo que tiene que ser más llamativo. Dar unos minutitos para que vayan haciendo su diapositiva tranquilamente. Así es que no se apuren, traten de hacerla y si quieren hacerle algún cambio en particular, pues háganlo. Si dices, ¿sabes qué? Esa forma la mera ahora no me gustó, la puedes cambiar sin mayor problema. Vamos a dar unos minutitos para que lo puedas hacer con tranquilidad, ¿vale?
Ok, bueno, creo que ya tuvimos tiempo suficiente para hacer nuestra diapositiva, al menos la primera. Ok, lo siguiente que vamos a hacer, ok, es, lo siguiente que vamos a hacer aquí es hacer una nueva diapositiva en blanco, ok, y esta diapositiva en blanco nos va a ayudar a dar como, por ejemplo, el tema de toda la diapositiva, ok. Voy a archivo, bueno, no, perdón, ¿cuál archivo? No, 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 no. Aquí tenemos debajo de archivo un más, ¿ya vieron? Tenemos un más. Y tenemos ahí una pequeña flechita, ¿ok? Vamos a seleccionar una en blanco, una nueva en blanco. ¿Ok? Ok. Entonces vamos a crear una nueva diapositiva en blanco. ¿Ok? Ahora déjenme mostrarles ahorita diferentes estilos de diapositiva que tengo. Algo que me gusta usar con la información es enmarcarla. ¿Qué digo enmarcarla? Digo, por ejemplo, que tengo una diapositiva cerca de una plataforma en la clase que doy. ¿Ok? Aquí enmarqué la información. Tengo, digo, aquí todo el tema pues, es escolar, entonces la escuela, pues, los colores institucionales son azul, es azul y blanco. Entonces, de hecho, aquí no pueden ver, no aparece ningún logo de la escuela, pero pues así está esta presentación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pueden ver que enmarcamos la información. Tenemos un marco como tal, es un pizarrón. Busqué la imagen y la apliqué, ¿no? De hecho, busqué la imagen del pizarrón y busqué una imagen con algún tema ahí de escuela, por así decirlo, artes y demás. ¿Ok? Pueden ver que toda la información se encuentra enmarcada. ¿Ok? Algo que yo hago aquí es ocupar el ritmo, ¿vale? Y aquí en cada diapositiva tengo enmarcada la información porque ocupo, como tal, un marco afuera. ¿Ok? Pero aquí a lo que me refiero es que también ocupo el ritmo. Voy a mostrar eso en pantalla completa. ¿Ok? Vean ese logo que tengo ahí en la parte superior al lado derecho. Y cuando voy cambiando de diapositiva, voy cambiando ese cuadro que tengo ahí, este logo, lo voy cambiando de posición. ¿Por qué lo cambio de posición? ¿Okay? Tiene una cuestión de por qué hacerlo así. No, no simplemente para que se vea bien, sino también porque visualmente, aunque ustedes no lo creamos, este, el cerebro detecta esos pequeños cambios y el cerebro quiere encontrar siempre cosas repetitivas. ¿Ok? Siempre quiere encontrarle quiere encontrar el patrón. Esa es la razón por la que a la gente le gusta mucho el reggaetón. A mí en lo particular no me gusta el género, pero tengo una que otra canción que ahí mantengo en mi lista de gustos culposos, porque me gusta, pero lo interesante es por qué nos gusta ese tipo de música o por qué nos llama la atención. La música normalmente, bueno, desde sus orígenes hasta los noventas, llevaba un ciclo, llevaba un ritmo, llevaba una estructura. Actualmente la música como el reggaetón no lleva ni un pelo de estructura.
es todo revuelto, ¿ok? Incluso la música moderna regional mexicana no lleva una estructura fija. Entonces, el cerebro se queda enganchado con buscarle la estructura. No lo hacemos de forma consciente, lo hacemos de forma inconsciente, ¿ok? Y entonces, pues el cerebro busca, ¿ok? Aquí, por ejemplo, algo que hace de cierta manera satisfactorio y que, por ejemplo, aquí en esta se vuelve un poquito pesado porque es muchos elementos gráficos, ¿no? Se ve como que te llena de mucha información, pero luego encuentras este espacio, se ve un poquito más, te da un poquito más de tranquilidad mental, ¿ok? Y luego regresa a la estructura. Ve, yo tengo mi logo del lado izquierdo, tengo imágenes del lado izquierdo, texto del lado derecho, cambio y tengo logo del lado derecho, imágenes del lado derecho, texto del lado izquierdo. Entonces, esto inconscientemente le ayuda al cerebro, es como a llamarle un poquito más la atención, es como, mira, hay algo aquí, ¿ok? Esto visualmente te atrae más, ¿ok? De una forma inconsciente que esto. Esto te pierde, son muchos elementos gráficos que son necesarios, ¿no? Porque aquí estoy indicando dónde está una opción, ¿no? ¿Dónde está esta opción? ¿Vale? Entonces, visualmente, esto es mucha información. En cambio, esto es como un pequeño respiro. Lo entiendes fácilmente, ¿no? Una imagen, el ejemplo y qué es lo que pasa. Una imagen, el ejemplo y qué es lo que pasa. ¿Ok? Entonces ocupamos el ritmo. Imágenes a la derecha, imágenes a la izquierda. Encontramos esta información enmarcada y lo que queremos que se lea fácilmente, lo coloqué en blanco, ¿ok? Sobre un fondo negro. Este es un ejemplo, uno de varios ejemplos. ¿Ok? Tenemos por aquí otro ejemplo que hice. Un momentito. No se preocupen, el día de hoy no vamos a alcanzar a terminarla, ¿ok? La presentación, pero vamos a trabajar un poquito en ella, ¿vale? Voy a abrir dos ejemplos que tengo aquí. Por ejemplo, tengo este de Dinamarca. La bandera de Dinamarca es roja y blanca, ¿ok? Y por ejemplo, aquí coloqué elementos, uno encima del otro. Primero coloqué el de fecha, luego el de nombre y luego el de Dinamarca. Son triángulos, pero o se ven recortados porque están puestos uno sobre el otro en diferentes posiciones. ¿Ok? Algo que yo hice, por ejemplo, acá, no es, y te pongo aquí el ejemplo de esta. Este se ve un poquito relativamente bien, relativamente agradable, porque es fondo negro con letras blancas. Es más fácil de leerlo, no te desgasta tanto la luz, porque la luz blanca desgasta mucho la vista. Entonces, fondo negro, letras blancas. Pero en cambio, esta otra es más llamativa. ¿Qué es lo que hice? Enmarcar la información. Tengo un objeto, ¿ok? Que es este de aquí, y sobre ese objeto coloqué el texto. Ahora, a diferencia de la pasada, ¿ok? Yo pierdo eh, cierto espacio para colocar la información, ¿ok? Tengo que hacer el texto más pequeñito, a diferencia de la otra, debido al título, porque el título lo tengo aquí arriba. Pero también el título lo puedo colocar dentro de un cuadro. Puedo colocarlo dentro de un cuadro, en este caso lo coloqué en un triángulo y lo moví hacia la imagen. Entonces, es un poquito más llamativo, es un poquito más amigable, tal vez no tan amigable como me gustaría por el color rojo, que es muy violento de cierta manera hacia los ojos, visualmente hablando, es un poquito desgastante, pero pues nos da ciertas opciones. Y fíjate que yo voy jugando con la posición también del título, en este caso hablo de historia, ¿no? Aquí hablo de cultura, entonces cambio la imagen del otro lado, cambio el título en vez de arriba a abajo. Y entonces, cuando voy cambiando de una a otra, inconscientemente yo genero el interés en el usuario, en quien está viendo. ¿Ok? Este es un ejemplo. Tenemos otro por acá, que está todavía más enmarcado, de cierta manera. Aquí tiene un doble marco. Tengo un marco exterior, ¿ok? Tengo un marco exterior, tengo un marco, de hecho, esto es como doble. Yo podría quitarle el cuadro y de hecho se vería que era un poquito mejor. A ver si me permite borrarlo. Ah, es que este ya lo entregué, entonces no lo puedo modificar. ¿Ok? Pero por ejemplo, si yo colocara el texto sobre la base negra, pues sería un poquito visualmente un poquito más fácil de leer. ¿Ok? Pero estoy enmarcando la información. ¿Ok?
Y de hecho, mira, ya tiene estas animaciones. Avanzan un poquito lento, pero las tiene. ¿Ok? Igual, recupero el espacio del título colocándolo dentro de la imagen como un objeto aparte. ¿Ok? Y por ejemplo, cambio de diapositiva, cambio la imagen, ¿ok? Cambio de posición, cambio el título de posición, ¿ok? Y le ponemos texto, que es relativamente fácil de leer, ¿ok? Ahora, vean aquí, cambió el fondo. Aquí el fondo es de color verde. De hecho, pueden ver aquí que me quedó mal porque no ajusté bien el tamaño de mi diapositiva. Ven que queda como cortado del lado derecho. ¿Ok? Pero pueden ver, cambió el marco exterior. En este caso estoy hablando de ya como otro tema. Entonces lo que hice, cambio el contorno. Acá es azul, acá es verde. ¿Ok? Eso también es una forma extra de llamar la atención de él, y de manera inconsciente de quien está viendo nuestra presentación. Y también una forma un poquito sutil de indicar que estamos hablando de otra cosa. Por ejemplo, cambió a un azul verdoso. Así que vamos a esperar a ver si reacciona mi computadora. No, ahorita, pues, ahí está. Está muy, muy lenta la animación. Está muy, muy lenta. O sea, al momento ya que lo procese. Vamos a ver si quiere funcionar aquí. Porque ya se frició toda mi pantalla. Ahí está. Espera un momentito. Ok, bueno, no quiso cargar. Pero como ven, yo iba cambiando de colores. Entonces, normalmente lo que yo hacía es empezar desde colocar toda la información y luego cambiábamos formato, pero nos lleva mucho tiempo. Vamos a verlo de una forma un poquito más, o la recomendación un poquito más eficiente para que no te desgastes tanto en estar, en estar ajustando todo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a trabajar primero con la estructura, vamos a hacer nuestro tema, ¿ok? Yo lo que voy a hacer aquí, primero voy a traer un cuadro, ¿ok? Este cuadro lo voy a colocar en el fondo, ¿ok? O va a ser, va a ser el primer elemento que voy a colocar. Y este va a ser mi marco, ¿ok? Como les comentaba, yo voy a ir cambiando dependiendo del tema, ¿ok? Pero tú puedes modificarlo como tú gustes. Esto es como una sugerencia que no es lo correcto per se, ¿ok? No, porque no hay un correcto o incorrecto, pero es lo que en particular a mí más me agrada, pero aquí lo importante es que tú hagas el diseño como a ti te gusta. No es necesario que sigas mis pasos al pie de la letra, ¿vale? No es necesario. Busca tu propio estilo también. Pero si quieres ocupar sin mayor problema te explico cómo, ¿vale? Entonces voy a ocupar yo aquí primero una forma de color negro, ¿ok? De color, bueno, no de tan, no de así, no de color. Voy a colocar ahí mi cursor, ¿ok? Ahí al ras, le doy clic y arrastro en diagonal para cubrir toda mi hoja, ¿ok? Con cuidado. Para que me marque ahí esas regletas, esto que me marque como unas reglas.
¿Ok? Ahí ya me marca que es un cuadro, un elemento. Ahora, a este cuadro le voy a colocar un color, pero no le voy a colocar un color sólido, le voy a colocar un color en gradiente. Puedes ocupar un color sólido si quieres. Yo, en lo particular, quiero ocupar uno en gradiente para que sea como 3D. Y voy a empezar con el verde. ¿Ok? Luego lo siguiente que voy a hacer, colocar otro cuadro. Este cuadro va a ser de color negro. ¿Por qué negro? Porque sobre ese voy a colocar o texto o diferentes imágenes. ¿Vale? Entonces voy a irme a formas, con la forma. En este caso en particular voy a ocupar uno que dice rectángulo redondo. ¿Ok? No hay cuadrado. No hay cuadrado plano, plano. Y voy a hacer un cuadrado aquí y lo voy a ir moviendo, más o menos ajustándolo, que sea más o menos parejo. Lo puedo hacer un poquito más chiquito y no va a haber problema, ahorita vas a ver por qué. Lo hice un poquito más pequeño. ¿Ok? Puedes ver que es el mismo color del fondo. Voy a cambiarle el color, en este caso voy a ocupar un gradiente. ¿Ok? No es negro sólido, por así decirlo. Le doy clic y puedes ver que cuando moví mi cursor, automáticamente me aparecen esas reglas, una en vertical y una horizontal, unas líneas rojas. Eso me va a permitir alinearla. Entonces ya está perfectamente en el centro. Si yo le doy presentación de diapositiva, puedes ver que está en el centro. Falta ahí en la parte de arriba, falta un poquito de imagen. Ya ves, es una línea blanca. Entonces voy a agarrar mi imagen del fondo, le doy clic al verde y lo arrastro hacia arriba. Vamos a ver ahora. Ahí está. Está perfectamente centrado. Ahora, se ve como televisión antigua, ¿no? Entonces voy a darle clic a mi forma de color negro y voy a ajustar en este puntito. Puedes ver que aparece, al menos cuando yo en lo particular estoy ocupando un rectángulo con las esquinas redondeadas, aparece ese puntito. Le doy clic y muevo en diagonal. Bueno, le doy clic y lo muevo. En este caso, recorta o hace más chiquito esa curva que tenía ahí en la esquina, ¿vale? Ahora, esta va a ser mi base para todo lo que voy a hacer. Pero no me voy a quedar ahí, ¿ok? Lo siguiente que voy a hacer es agregar una imagen. Y aquí sí voy a empezar a recurrir a mi, bueno, también la imagen podría esperar también un poquito, ¿ok? Aquí voy a recurrir a la información que hice en mi documento. ¿Se acuerdan que hicimos un documento de investigación? En este caso voy acá y voy a copiar esta información. Tal vez es mucha información, tal vez pues sería importante reducirlo. Pero, ¿dónde voy a colocar la información? Ya sé que yo coloque un cuadro de texto, ¿ok? En este caso es lo que voy a hacer. Tú colocas una forma y sobre la misma forma le das doble clic y puedes ahí escribir. Yo en este caso particular, el día de hoy, quiero ocupar un cuadro de texto. Entonces voy a tratar de hacer un cuadro que sea igual o menor, un poquito menor de la mitad. ¿Ok? Le doy doble clic y pego la información. Control V. Ahora, voy a seleccionar la información. Pueden ver que no se ve en absoluto. Voy a hacerlo en negritas. Voy a aumentarle el tamaño. Tal vez ahí aumente mucho. Vamos a ponerle 12.5. Ahí está. Y le voy a cambiar el color. Le voy a cambiar el color. En este caso, color blanco. ¿Ok? Ya tengo ahí mi cuadro, ¿vale? Puedo alinearlo si quisiera, moverlo un poquito tal vez para abajo. Y quedar ahí como en el borde. Y lo muevo para abajo un poquito, ¿vale? Lo siguiente que tengo que hacer es colocar una imagen. Yo ya tenía aquí una imagen, ¿se recuerdan? ¿Ok? Ahora, aquí no sé si, bueno, clic derecho, copiar, vamos a ver si nos deja. Importante que no lo hayas entregado porque si lo entregaste te lo bloquea y no te permite editar. Control V y ya me colocó aquí la imagen. Entonces, aquí pasa algo bien interesante. Cuando yo coloco la imagen, puedes ver que, y la voy moviendo, automáticamente me agrega regletas de ajuste, por así decirlo. Puedes ver que ahí me indica que estoy al tamaño real, por así decirlo, del cuadro. Tengo del otro lado. ¿Ok? Ahora, aquí mi cuadro y mi imagen tienen tamaños diferentes. ¿Ok? Entonces voy a
arrastrar un poquito para acá. Y de hecho puedes ver, mira, cuando yo lo muevo, aparecen en la parte de abajo, ¿ya viste? Esas pequeñas reglitas que me indican que tienen el mismo tamaño. ¿Por qué lo hago así? Porque visualmente hablando, cuando tienes elementos simétricos, tienden a ser un poquito más llamativos, también un poquito, por así decirlo, tranquilizantes, debido a que, este, debido a que, pues le da un poquito de paso al cerebro ver cosas simétricas. Por ejemplo, si vemos un desorden, pues es un poquito visualmente estresante. ¿Ok? Pero me falta el título, ¿no? Pero en algún lugar tengo que colocar el título. En este caso, yo le he colocado ahí como Francia en mi documento, que es la primera parte. Entonces, aquí voy a ocupar ese elemento. Ahora, un pequeño detalle. ¿Puedo copiar elementos de una diapositiva a otra? Sí. ¿Qué es lo que voy yo a hacer aquí? Me voy a ir a mi primera diapositiva. Voy a agarrar donde ya tengo el título de Francia, clic derecho, ¿ok? A ver si me da la forma. Ok, le doy clic aquí a la forma en una parte vacía del color de la forma, dentro de la forma, no cerca del texto, porque ven que aparece como ahí esa I que me permite editar el texto, ¿ok? Clic derecho, copiar, me voy a mi segunda diapositiva y la pego. Ahora, aquí, pues sería importante, pues ajustar el tamaño. Tal vez para título, pues está muy grande. Entonces lo vamos a ajustar un poquito. Y necesito seleccionar todo el texto y hacerlo más chiquito, para que quepa en la forma. Ves que me marca automáticamente las líneas guía. Aquí se pierde un poco. Aquí, si no te lo voy a negar, se pierde un poco la información. ¿Ok? Pero si le ponemos en presentar diapositiva, visualmente, lo ideal es que tenga menos texto, incluso. ¿Ok? Porque si se ve sobrecargado de texto, se vuelve aburrido. Entonces, que voy a recortar, por ejemplo, esto de aquí, esta información. Que se vale recortar esa información porque pues tú nos vas a explicar, por así decirlo. Digo, no lo van a explicar ahora, no lo van a explicar en clase ni nada, pero quiero que veas qué cambio hace. Visualmente se vuelve más ligero de procesar, ¿ok? Mientras menos elementos tenga tu diapositiva como texto, más va a ser llamativo para la persona que está viendo la información. Digo, hay ciertas ocasiones en las cuales pues sí necesitas información muy detallada. Entonces, si vas, por ejemplo, a poner mucha información detallada que sí es importante, la recomendación es que lo que vayas a hacer, lo hagas en diferentes pasos. Lo separes, lo desmenuces, por así decirlo, en diferentes pasos, para que de esta manera sea más sencillo para la gente también digerirlo. Es irónico, ¿no? O por ejemplo, si nos vamos a comer uno de esos sopes enormes, ¿no? Que luego les llaman pisadas de elefante o orejas de elefante, pues de un bocado no te lo vas a poder acabar. Entonces, si los separas en diferentes piezas, sí lo vamos a poder digerir de cierta manera, o al menos de una forma visual. Y, por ejemplo, aquí tengo todo el texto junto, todo junto. En cambio, si yo me voy al texto y le agrego espacios, ¿ok? De hecho, tendría que cambiar todo el tamaño del texto. Si le creo pequeños espacios. Y por ejemplo, estos elementos que tengo aquí, si los coloco como elementos separados o bullets, le damos bullets, está aquí en formato, viñetas y numeración, viñetas, para viñetas. Aquí visualmente ya te digerí más la información, ¿ya viste? Ahora, visualmente hablando, esto es mucho más fácil de entender porque ya tienes separada la información. Ya te digo, Francia, Europa Occidental, tal, 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 le quité texto innecesario, por así decirlo, que tal vez
no era del 100% necesario, ¿ok? Y estos datos importantes muy específicos, ¿no? La capital, la población, la superficie, ya te lo puse con viñetas, de tal manera tú ya puedes digerir más fácilmente la información que tienes ahí. Otro caso particular, por ejemplo, aquí tengo este título y está cortado aquí. Al menos a mí visualmente hablando me causa un poquito de conflicto porque tienes una imagen más grande que el título, ¿ok? Este cuadro de título lo puedo extender para acá, mira, hasta acá. Y puedo hacerlo un poquito más pequeño. Ahora, si lo ves desde ahí, ya se ve mucho mejor. Ya se ve más digerible, ¿ok? Ya se ve completo de cierta manera, ¿vale? Entonces vamos a dar unos momentitos, vamos a dar unos minutitos para que vayan o intenten eh, hacer su plantilla, ¿ok? Háganla como ustedes gusten. Tómense su tiempo, no pasa nada. Vamos a dar unos minutitos. Digo, sobre esta, la primera que vamos a hacer nos va a servir porque ya no vamos a tener que rehacerla en la siguiente diapositiva. Ya nada más vamos a duplicar y colocar nueva información. Duplicar y colocar nueva información. Y de hecho, no tenemos que siempre duplicar. Vamos a duplicar esta diapositiva que tengo aquí en pantalla. Vamos a modificar la segunda. Y ya teniendo las dos, ¿ok? Con ciertas modificaciones que cambien la imagen de posición, lo que vamos a hacer nosotros es ahora ya no vas a tener que ir colocando la imagen y ajustándola. Hay una opción que te permite reemplazar una imagen. Si la imagen, como en este caso, está dada de un tamaño en específico, y tú reemplazas la imagen con otra que es más grande, o que por ejemplo esta que es en formato vertical por una de formato horizontal, automáticamente va a recortar la imagen al tamaño que tiene la imagen original que está reemplazando. ¿Ok? Lo que te permitiría ya después, ya que cambias o reemplazas la imagen, ya nada más cambiar la posición para colocar la imagen en lo más llamativo o en lo más importante que tú desees colocar. ¿Ok? Pero vamos a dar unos minutitos para que vayan haciendo su plantilla. ¿Ok? Y si les sale alguna duda, pues aquí voy a seguir, ¿vale? Vamos a dar unos minutitos para que vayan trabajando en su plantilla. De todas maneras, recuerden que la clase está siendo grabada para que la puedan consultar posteriormente. ¿Vale? Vamos a dar unos minutitos.
Ok. ¿Tienen alguna duda hasta el momento de esta parte que vamos como haciendo la base de de nuestro tema, por así decirlo, de nuestro estilo de diapositiva? Buenas noches. ¿Cómo replico la misma que diseñé a las demás? Ah, para replicarla. Ujú. Claro, mira, para replicarla es muy sencillo. Para replicarla, ¿ok? Eh, la forma más sencilla que te recomiendo, te vas aquí a la diapositiva que tienes del lado izquierdo, le das clic derecho y te da la opción de duplicar diapositiva, ¿ok? Por ejemplo, puedes ver que ya tengo dos. Ahora, yo lo que hago normalmente para tener como esa opción de ritmo o ese, voy cambiando o voy jugando un poquito con la posición de las imágenes, duplico la primera, ¿ok? Y cambio de posición los elementos. En este caso, agarro el cuadro de texto, lo muevo hacia este lado o lo coloco momentáneamente de ese lado, muevo mi imagen hacia el otro lado, ¿ok? Coloco el título también del otro lado, coloco el cuadro, o sea, lo giré, por así decirlo, pues cambié de posición, ¿ok? Y cambio títulos, por ejemplo, historia, ¿no? Por ejemplo, no voy a poner esta parte de aquí, no voy a poner lo demás, porque creo que va a ser mucha información, porque va a abarcar mucho. Entonces selecciono aquí todo el texto. Ahora, por ejemplo, puedo también ocupar la herramienta que teníamos anteriormente, la de clic derecho y pegar sin formato. Pegar sin formato. ¿Ok? Y aquí le voy a tener que quitar los bullets. No hay mayor problema. Ahí tiene como un espacio ahí arriba. ¿Ok? Y lo recorto. ¿Ok? Cambio el título, que por ejemplo aquí era historia. ¿No? Vamos acá. Historia. Historia. ¿Ok? Y cambio la imagen. Aquí con respecto a cambiar la imagen, tengo dos opciones. ¿Ok? Una, clic derecho y le damos tenemos una opción que dice reemplazar imagen. ¿Ok? Y podemos aquí reemplazar, por ejemplo, buscar desde la computadora mediante URL. Y aquí le tenéis que ahora sí hay que buscar imágenes, ¿no? Por ejemplo, Francia, revolución. Revolución, ¿no? Busco una imagen que me agrade, supongamos esta de aquí. Darle un momentito a que la cargue. Clic derecho, abrir imagen en pestaña nueva. Ya que me abrió la imagen, copio la dirección de la imagen de la parte de arriba. ¿Ok? Pego la dirección, le doy en reemplazar y me actualiza la imagen. Ya no tuve que pegar la imagen, cambiarle el tamaño, automáticamente me lo pega. ¿Ok? Si yo necesito mover la imagen, doble clic sobre la imagen y yo ya puedo modificarla. Moverla hacia la izquierda, hacia la derecha, según yo lo necesite. ¿Ok? Em, pero para duplicarla, la forma más sencilla, me disculpo, tal vez me fui un poquito, me adelanté un poquito. Clic derecho sobre la diapositiva en la que estás, ¿ok? Aquí en el costado izquierdo, y le das en duplicar. Déjale, tomo captura y se los coloco aquí en el chat de WhatsApp, ¿ok? Para que tengan ahí los pasos, ¿ok? Solito, mal escrito, por una disculpa. Estoy escribiendo con el mouse, ¿ok? Y duplicar diapositiva. Ahí está, ¿ok? Bueno, no se preocupen, si no terminan ahorita, lo vamos a seguir la próxima clase, ¿ok? La próxima clase vamos a seguir
haciendo esto. Entonces, si quieren pararle por el momento, no hay mayor problema. Si quieren adelantarle, no hay mayor problema. ¿Ok? ¿Tienen alguna otra duda hasta el momento? No, gracias. No, muchísimas, de todo lo contrario, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Que tengan una excelente noche, excelente fin de semana.